Geopolítica es la ciencia que estudia el movimiento natural de los pueblos hacia su grandeza o su declinación o pobreza. Podemos clasificar la geopolítica muy rápidamente en dos clases: la geopolítica ofensiva y la geopolítica defensiva. Entonces, en base a estos dos términos, vamos a desarrollar el concepto. Nuestra maniobra geopolítica nace en Grecia, con los filósofos griegos, en especial Aristóteles, quien inició la verdadera filosofía que dio el inicio o el fundamento al cristianismo. Posteriormente de Aristóteles se desplaza a Roma. En Roma también esta maniobra geopolítica se embebe de los filósofos latinos, del derecho romano y de la organización política de Roma. En ese mismo lugar se recibe el mensaje de Dios. Israel aporta el mensaje de Dios, que es el mensaje de Cristo. Posteriormente, a caballo de la invasión árabe a España, se traslada esta maniobra, se instala en España, se consolida y en el 1492 desembarca en América, conformando un gran imperio, llevando la fe cristiana, llevando la doctrina, las costumbres y sobre todo la gran capacidad de las instituciones hispánicas que llegaron a conformar un gran imperio donde nunca se ponía el sol. Esta gran maniobra, esta perfecta maniobra, hace que en el siglo XV nazca otra maniobra geopolítica ofensiva, que es la inglesa. Esta maniobra geopolítica se caracterizó por ser agresiva, pragmática, mercantilista y sobre todo anticatólica. Y logra en el siglo XVIII quebrar, interceptar a la maniobra hispano-católica, que es la que yo le he descrito anteriormente. Podemos decir dos causas de que esto haya sucedido. Primero, la debilidad del gobierno español, que perdió fuerzas, perdió ímpetu y cedió a esta nueva maniobra agresiva que era la inglesa. Y en segundo término, la agresividad y la fuerza de la maniobra inglesa, que hasta el día de hoy perdura. Ratifico de nuevo, la maniobra inglesa que nace en el siglo XV intercepta a la maniobra hispano-católica y hasta el día de hoy perdura, como ya lo vamos a ver. Bueno, este es el primer punto. Ahora vamos a pasar al segundo punto, tal como le dije, que es de qué manera esta maniobra incidió en los distintos proyectos políticos que nosotros hemos tenido. Los antecedentes históricos sobre la incidencia de esta maniobra en los principales proyectos nacionales a partir de 1816. El primer proyecto que aflora es el proyecto de la independencia. Los lideraron los generales San Martín y Belgrano. Este proyecto tenía como objetivo geopolítico integrar a todos los virreinatos españoles, armar una especie de confederación, una especie de Estados Unidos del Sur, y poner a la cabeza de esta gran empresa que hizo España, poner un rey inca en Perú, descendiente de la familia Yupanqui, que se trataba del coronel Dionisio Yupanqui, que es descendiente directo de la dinastía inca de los Yupanqui. Muy bien, San Martín emprende esta empresa llevando una geopolítica de expansión, o sea, evita que se detenga, que se comprima, inmediatamente asume y lleva adelante tratando de retomar la geopolítica ofensiva de expansión. Lamentablemente ya los ingleses
venían rompiendo todo el virreinato español y cuando llega él a Guayaquil, fracasa. En Guayaquil se encuentra ya con personeros de la política inglesa que hace que tenga que irse. Fracasa, no logra. A partir de este momento, San Martín se va del país y asume el segundo proyecto nacional, que es el proyecto de la Federación. Es decir, el brigadier general Rosas, cuando ve que ya no puede asumir lo que San Martín quiso hacer, que era los Estados Unidos del Sur, expresa, bueno, me voy a encargar de solamente el virreinato de Río de la Plata, que es la federación que estaba integrado por Uruguay, el Paraguay, Bolivia, parte de Brasil, Chile, etcétera, etcétera, y él entonces asume la continuidad de sostener, ¿no es cierto?, geopolíticamente el plan sanmartiniano. Los ingleses, ante esta circunstancia, inmediatamente establecen dos submaniobras, dividen su maniobra geopolítica en dos submaniobras, una maniobra militar y una maniobra política. La maniobra militar fue tomar las Islas Malvinas, es decir, rodear el país y tomar las Islas Malvinas, y por el otro lado, incentivar la lucha entre los caudillos para debilitar internamente al país. Y mientras tanto, la submaniobra principal, que era política, logra continuar con el desmembramiento del Uruguay, del Paraguay, de Bolivia, de parte de Chile, etc. Lo desmembran al virreinato del Río de la Plata. Muy bien, en el 1852, Rosa debe irse porque pierde la batalla de Caseros, y va a aparecer el tercer proyecto, que es el proyecto liberal. Aquí ya la Argentina estaba directamente bajo la hegemonía de la maniobra geopolítica inglesa, donde ya el país estaba prácticamente fragmentado. Todo el proyecto del país se circunscribía a la pampa húmeda de Buenos Aires, y todo el resto prácticamente se iba partiendo en pedacitos. Bien, o sea que ya la política, como dijimos, la geopolítica de expansión ofensiva, ya a partir de este momento fue una historia, fue un recuerdo. En el 1880 aparece un nuevo proyecto, el proyecto conservador, que lo lideró el general Roca. El general Roca, aprovechando situaciones políticas, sobre todo la guerra del Pacífico entre Chile, Bolivia y Perú, automáticamente e inmediatamente ocupa el espacio patagónico con una leve geopolítica ofensiva y reorganiza el país. O sea que recupera, porque el sur, la Patagonia, para el proyecto liberal, era tierra de nadie. Muy bien, en el 1916 aparece el quinto proyecto, que es el proyecto radical. El proyecto radical se mantuvo en la geopolítica de compresión o de defensa, mantuvo lo que había, pero quiero recordar un hecho, que en el 1926 se produce una revolución en la Patagonia, que Hipólito Yrigoyen tiene que mover tropas al lugar, y logran sofocar la revolución para independizar la Patagonia. En esa época quiero recordarle que ya estaba designado un rey de la Patagonia, que hasta el día de hoy su descendiente vive en Francia. Muy bien, cuando Hipólito Yrigoyen se opone a los ingleses, a la maniobra inglesa, en el 30 es destituido. Ahora va a aparecer un nuevo proyecto que va a intentar retomar la geopolítica de expansión y oponerse a esa geopolítica inglesa que seguía inexorablemente su marcha. En el 1945 aparece el proyecto justicialista. Los objetivos de este proyecto fueron tres. En lo interno, conformar una nación políticamente soberana, económicamente justa
económicamente libre y socialmente justa, políticamente soberana, basada en los derechos y en la autodeterminación del pueblo argentino, en la defensa y el control del espacio aéreo, terrestre, marítimo y antártico, o sea que extendió ya la operación ofensiva, la geopolítica ofensiva. En lo sudamericano o en lo latinoamericano, proyectarse y recuperar lo que había perdido Rosas en un plan de integración del Uruguay, del Paraguay, de Chile, de Brasil, y posteriormente al resto de lo que San Martín quiso integrar. Y un tercer objetivo, que es cuando ellos comienzan a tener problemas. En lo internacional intentan conformar una comunidad del hemisferio sur, que le llamaron de la tercera posición. Es decir, oponiéndose al capitalismo y al comunismo, intentan conformar una comunidad integrada por los países del hemisferio sur. Y aquí chocan con el proyecto inglés, que casualmente era conformar la comunidad inglesa con todos los países del sur, del hemisferio sur. Ahí choca, comienza a tener problemas y el proyecto nacional justicialista cae en el 1955. Muy bien, a partir de este momento va a continuar con una geopolítica de compresión, de retirada, la República Argentina. Va a aparecer el proyecto del proceso de reorganización nacional, que intenta ir hacia por supuesto, bajo una maniobra inglesa que fue la subversión. La subversión fue una maniobra pagada por las grandes finanzas para terminar de apoderarse del país. Este es un detalle importante a tener en cuenta. Y logran expandirse hacia la Antártida, inclusive recuperan las Islas Malvinas. Pero a raíz de todos los problemas que ya conocemos, fracasa el proceso de reorganización nacional, se sumerge nuevamente el país en la geopolítica de la compresión y de la defensiva, de la retirada, asume el gobierno del doctor Alfonsín y directamente trata de colocar una capital, Viedma, ¿recuerda? En el sur, ya concibe, que es la idea del imperialismo anglosajón, de establecer dos Argentinas, la del norte y la del sur, pero fracasa también el doctor Alfonsín de lograr esto definitivamente, y pasamos ya al gobierno del doctor Menem, donde ya directamente se subordina totalmente a la maniobra angloamericana y olvidándose de toda la riqueza de la maniobra hispano-católica que creo que hemos hablado y está comprendida, ¿no es cierto? Se subordina totalmente. Y encima hoy se están limpiando poco a poco con el sistema gramsciano todos los restos que ha quedado de esa maravillosa y querida maniobra greco-latina, romana, hispánica. Esta es la situación de hoy, donde ya el país está subordinado al bloque naciones americano y donde la Argentina ya creo que ya no tiene ningún tipo de maniobra, porque es una maniobra de entrega. Ha quedado como síntesis general, el general San Martín buscó retomar y continuar con la maniobra geopolítica ofensiva, en expansión. Bueno, fueron poco a poco cediendo, hasta que hoy, terminando el proyecto justicialista, fue el más fuerte que quiso mantener esa geopolítica de expansión, y hoy la Argentina ya no tiene ningún tipo de política de expansión ni de compresión. Es directamente una geopolítica de entrega total. En especial Aristóteles, quien inició la verdadera filosofía que dio el inicio o el fundamento al cristianismo. Posteriormente de Aristóteles se desplaza a Roma. En Roma, geopolítica es la ciencia que estudia el movimiento natural de los pueblos hacia su grandeza o su declinación o pobreza.
Podemos clasificar la geopolítica muy rápidamente en dos clases: la geopolítica ofensiva y la geopolítica defensiva. Entonces, en base a estos dos términos, vamos a desarrollar el concepto. Nuestra maniobra geopolítica nace en Grecia, con los filósofos griegos también. Esta maniobra geopolítica se embebe de los filósofos latinos, del derecho romano y de la organización política de Roma. En ese mismo lugar se recibe el mensaje de Dios. Israel aporta el mensaje de Dios, que es el mensaje de Cristo. Posteriormente, a caballo de la invasión árabe a España, se traslada esta maniobra, se instala en España, se consolida y en el 1490